Había un silencio incómodo en las catedrales del siglo XVII, un silencio que no provenía de la reverencia sino del miedo, y ese silencio era el que Baruch Spinoza se atrevió a romper con una sola pregunta que cambiaría para siempre la manera en que entendemos no solo a Dios, sino la estructura misma del poder que se ejerce en su nombre. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta flotaba en el aire polvoriento de Ámsterdam, mientras el joven filósofo, expulsado de su propia comunidad, rechazado por los rabinos que lo vieron crecer, comenzaba a escribir lo que la historia llamaría herejía, pero que el tiempo revelaría como lucidez. Porque Spinoza no atacaba a Dios, Spinoza atacaba la mentira que se construyó alrededor de Dios, esa mentira que convirtió lo divino en un instrumento de control, en un látigo invisible que mantiene a millones de almas encadenadas no a la fe, sino al terror. Y mientras escribo estas palabras, mientras tú lees o escuchas esto desde algún lugar del mundo, te invito a que escribas en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas, qué hora marca tu reloj en este preciso instante, porque esta conversación trasciende fronteras y usos horarios, porque lo que Spinoza descubrió hace 4 siglos sigue vibrando en cada rincón del planeta donde alguien se atreve a pensar. Y si estas palabras resuenan en tu interior, comparte este mensaje con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también busca respuestas y que al compartirlo, las bendiciones lleguen a su familia como llegan cuando la verdad se propaga sin miedo. Spinoza nació en 1632 en una comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición española. Y esa ironía no debe pasarnos desapercibida, porque fueron precisamente aquellos que escaparon de la persecución religiosa quienes terminarían persiguiéndolo a él por pensar diferente. ¿No será esta la gran paradoja de todas las religiones? ¿No es verdad que aquellos que más gritan por libertad son los primeros en negarla cuando el poder cae en sus manos? La comunidad judía de Ámsterdam había construido su identidad sobre la memoria del sufrimiento, sobre el recuerdo de las hogueras y las conversiones forzadas. Pero cuando uno de los suyos comenzó a cuestionar los dogmas, cuando Spinoza empezó a sugerir que quizás Moisés no escribió el Pentateuco, que tal vez los milagros tenían explicaciones naturales, que Dios no era un ser antropomórfico, que juzgaba y castigaba, sino la naturaleza misma en su infinita perfección. La respuesta no fue el diálogo, sino el anatema. El 27 de julio de 1656, Baruch Spinoza fue excomulgado con palabras tan violentas que hoy nos hacen temblar. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre, que el Señor no lo perdone, que la ira y el furor del Señor ardan contra este hombre. ¿Qué clase de amor es ese que maldice con tanta saña? ¿Qué clase de Dios necesita que sus seguidores destruyan a quienes piensan diferente? Pero Spinoza no se doblegó. Y ahí radica su grandeza, porque el miedo que lo rodeaba no logró penetrar su espíritu. Cambió su nombre de Baruch a Benedictus, ambos significando bendito, como si dijera que la bendición no viene de las instituciones, sino de la coherencia con uno mismo, de la valentía de pensar incluso cuando pensar te convierte en paria. Y comenzó a escribir. Y en sus escritos encontramos algo que la ortodoxia religiosa nunca ha podido digerir. La idea de que Dios no es separado de la naturaleza, que Dios no está allá arriba observando y juzgando, sino que Dios es todo lo que existe, cada átomo, cada estrella, cada pensamiento, cada acto de amor y cada acto de crueldad. Todo es manifestación de una misma sustancia infinita que Spinoza llamaba Deus sive natura, Dios o la naturaleza, porque para él eran lo mismo. ¿Te imaginas lo que esto significaba? Si Dios es la naturaleza misma,
Entonces no hay castigos sobrenaturales, no hay premios en el cielo ni torturas en el infierno. No hay un juez cósmico llevando la cuenta de tus pecados. Lo que hay es causa y efecto, ley natural, determinismo universal, y la libertad humana no consiste en elegir contra las leyes del universo, sino en comprenderlas y aceptarlas. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que toda la arquitectura del poder religioso, construida sobre promesas de salvación y amenazas de condena, se viene abajo como un castillo de naipes cuando alguien se atreve a preguntar: ¿y si Dios no necesita intermediarios? Porque ese es el verdadero pecado que Spinoza cometió a los ojos de los poderosos. No negar a Dios, sino negar la necesidad de sacerdotes, rabinos, papas, toda esa clase sacerdotal que se interpone entre el ser humano y lo divino, cobrando peaje espiritual, vendiendo indulgencias, imponiendo rituales, construyendo templos de oro mientras predican pobreza. Spinoza decía que cada persona puede tener acceso directo a Dios, porque cada persona es una expresión de Dios, un modo finito de la sustancia infinita, y por lo tanto, la salvación no está en obedecer dogmas, sino en conocer, en comprender, en desarrollar el entendimiento hasta alcanzar lo que él llamaba el amor intelectual de Dios, que no es otra cosa que la comprensión clara y distinta de cómo todas las cosas están conectadas en la unidad de lo real. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Porque mientras te aferras a lo que te dijeron que creas, mientras repites fórmulas aprendidas de memoria, mientras temes hacer preguntas, no estás en la fe, sino en el miedo disfrazado de piedad. La fe verdadera, la fe espinosista, es atrevimiento intelectual. Es la disposición a dejar que tus creencias mueran si la razón demuestra que eran falsas. Es la confianza de que la verdad no necesita protección, sino solo luz. Y ahí está el punto que nos conecta con este momento, con este final de 2025 que se acerca mientras el calendario marca que pronto estaremos en 2026. Porque Spinoza no escribió solo para su época, escribió para todas las épocas donde la mentira se disfraza de verdad revelada. Vivimos en tiempos donde la información fluye más rápido que nunca, donde cualquier persona con acceso a Internet puede cuestionar narrativas que durante siglos se mantuvieron intocables, y sin embargo vemos cómo las estructuras de poder, tanto religiosas como políticas, tanto económicas como ideológicas, reaccionan con la misma virulencia que la sinagoga de Ámsterdam reaccionó contra Spinoza. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía puede ser combatida, refutada, quemada en hogueras si es necesario, pero la duda es interna, la duda crece en el silencio. La duda no necesita profetas ni revolucionarios, solo necesita una mente honesta que se atreva a preguntar: ¿y si todo lo que nos dijeron era para mantenernos sumisos? Spinoza dedicó años de su vida a un proyecto que sabía lo condenaría aún más: el análisis crítico de la Biblia. En su Tratado Teológico Político, aplicó los mismos métodos que se usaban para estudiar textos antiguos de Homero o Virgilio a los textos sagrados, y lo que encontró fue revolucionario y aterrador para quienes sostenían que cada palabra de la Escritura era dictada por Dios. Encontró contradicciones, anacronismos, evidencia de múltiples autores escribiendo en diferentes épocas con diferentes intenciones políticas. Demostró que el Pentateuco no pudo haber sido escrito por Moisés porque contiene referencias a eventos posteriores a su muerte, porque el estilo varía drásticamente entre secciones, porque la geografía descrita no coincide con la de la época mosaica. ¿Y qué implicaba esto?
que los textos sagrados son productos humanos, documentos históricos escritos por personas con agendas específicas, textos que reflejan las luchas de poder de sus tiempos, las necesidades políticas de sus autores, y que han sido editados, reescritos, manipulados a lo largo de los siglos para servir a quienes controlan las narrativas. No es que Spinoza negara el valor espiritual de estos textos, sino que rechazaba la idea de que debían ser aceptados literalmente sin examen crítico. Rechazaba la noción de que cuestionar la Biblia era cuestionar a Dios, porque para él Dios estaba más allá de cualquier libro, más allá de cualquier palabra humana. Y aquí llegamos al corazón del conflicto que Spinoza desató y que sigue vivo hoy. El conflicto entre la fe ciega y la razón iluminada, entre la obediencia y el pensamiento crítico, entre el dogma que esclaviza y la verdad que libera. La religión organizada, en todas sus formas, ha dependido siempre de una estructura de autoridad que se sostiene sobre la premisa de que hay verdades reveladas que no pueden ser cuestionadas, que hay misterios sagrados que no deben ser tocados por la razón humana, que hay límites que el pensamiento no debe traspasar. Y esta estructura funciona porque el miedo es el adhesivo que mantiene todo junto. Miedo al castigo divino, miedo a la condenación eterna, miedo a ser expulsado de la comunidad, miedo a perder la identidad, miedo a enfrentar la incertidumbre de un universo sin guardianes sobrenaturales. Spinoza vio este mecanismo con claridad cristalina y lo denunció sin piedad, escribiendo que si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según un plan definido, o si la fortuna les fuera siempre favorable, nunca serían víctimas de la superstición, pero como a menudo se encuentran en tales dificultades que no pueden adoptar plan alguno, y como ansían los bienes inciertos de la fortuna con un deseo desmesurado, están siempre propensos a la credulidad. ¿Entiendes lo que esto significa? La religión, basada en el miedo, no es religión, sino terapia primitiva contra la angustia existencial. Es el opio que adormece la desesperación, pero que también paraliza la capacidad de pensar. Spinoza proponía algo radicalmente diferente, una religión natural, una espiritualidad basada en el conocimiento racional de Dios naturaleza, donde la alegría no viene de la esperanza de recompensas post-mortem, sino de la comprensión cada vez más profunda de cómo funcionan las cosas, donde la ética no se basa en mandamientos arbitrarios, sino en la comprensión de qué acciones nos conducen a mayor perfección y cuáles a la destrucción. Para Spinoza, el bien y el mal no eran categorías absolutas dictadas desde el cielo, sino relaciones. Bueno es lo que aumenta nuestra potencia de existir y pensar, malo es lo que la disminuye. Y la virtud suprema es el conocimiento, porque solo conociendo podemos ser verdaderamente libres. Solo comprendiendo las cadenas causales que nos determinan, podemos dejar de ser esclavos de las pasiones y convertirnos en arquitectos conscientes de nuestras vidas. Pero esta libertad que Spinoza ofrecía era demasiado aterradora para la mayoría, porque implicaba responsabilidad total, implicaba renunciar a la comodidad de tener un Padre Celestial que te dice qué hacer, implicaba enfrentar la vastedad del cosmos sin la muleta de las explicaciones sobrenaturales. Y por eso lo odiaron tanto, no solo los judíos, sino también los cristianos, los católicos y los protestantes por igual. Todos vieron en Spinoza al enemigo común, porque todos dependían del mismo sistema de control basado en la ignorancia cultivada. Cuando su Tratado Teológico Político fue publicado en 1670, fue inmediatamente prohibido en casi toda Europa, clasificado como obra forjada en el infierno por un judío renegado y el diablo, y sin embargo circulaba clandestinamente, pasaba de mano en mano entre aquellos que intuían que ahí había algo importante, algo peligroso, algo verdadero.
Y Spinoza seguía puliendo lentes para ganarse la vida, una profesión que parece elegida por el destino como metáfora perfecta de su filosofía. Pulir cristales para que la luz pase con mayor claridad, pulir ideas para que la razón brille sin distorsiones. Vivía modestamente en habitaciones alquiladas, rechazaba pensiones que le ofrecían nobles que admiraban su trabajo, rechazaba cátedras universitarias porque venían con la condición de no publicar nada que ofendiera a la religión, y él sabía que todo lo que tenía que decir ofendería a todas las religiones. Escribía su obra maestra, La Ética demostrada según el orden geométrico, un texto tan denso y riguroso que hace parecer simple a cualquier tratado de filosofía anterior, donde cada proposición se construye sobre la anterior con la precisión de un teorema matemático, donde Spinoza intenta nada menos que demostrar racionalmente la naturaleza de Dios, del universo, de la mente humana, de las emociones, de la libertad, de la felicidad, todo en un sistema coherente que no deja espacio para lo arbitrario o lo milagroso. ¿Y qué encontramos en esa ética? Encontramos una visión del universo tan bella y aterradora que pocos han podido sostener la mirada. Encontramos que todo lo que existe es necesario, que nada podría ser diferente de como es, porque cada cosa sigue inexorablemente de la naturaleza infinita de Dios naturaleza. Encontramos que el libre albedrío es una ilusión, que lo que llamamos voluntad es sólo la conciencia de nuestros deseos sin conocimiento de las causas que los producen, que somos como piedras que si tuvieran conciencia creerían que vuelan por su propia elección sin darse cuenta de que fueron lanzadas. Encontramos que las emociones no son debilidades a suprimir, sino fuerzas naturales a comprender, que el odio no se vence con más odio, sino con amor, que la tristeza es siempre mala porque disminuye nuestra potencia de actuar, que la alegría es siempre buena porque la aumenta. Encontramos que la muerte no es nada para nosotros, porque mientras existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos. Y por lo tanto, el hombre sabio no piensa en nada menos que en la muerte, sino que su sabiduría es meditación sobre la vida. ¿No es esto lo que necesitamos escuchar precisamente ahora, en este momento de la historia, donde nos acercamos a 2026 con tanta incertidumbre, con tantos miedos amplificados por medios que lucran con el terror, con tantas voces gritando que el apocalipsis está cerca, que el fin de los tiempos llega, que debemos temer y obedecer? Spinoza nos dice, deja de temer, empieza a comprender. Deja de buscar salvadores externos, conviértete en tu propio salvador a través del conocimiento. Deja de esperar castigos divinos o recompensas celestiales. Encuentra tu beatitud aquí y ahora en la comprensión cada vez más clara de tu lugar en el orden infinito de las cosas. Y esto no es nihilismo, no es resignación, es todo lo contrario. Es la afirmación más radical de la vida que la filosofía occidental había visto hasta entonces. Es decir, sí a todo lo que existe, porque todo lo que existe es Dios manifestándose. Es encontrar lo sagrado no en templos construidos por manos humanas, sino en cada gota de rocío, en cada ecuación matemática, en cada acto de comprensión genuina. Pero aquí debemos detenernos un momento y mirar más profundamente, porque hay algo que Spinoza entendió y que las iglesias, sinagogas y mezquitas de su tiempo no querían que nadie entendiera, que el miedo a Dios no es el principio de la sabiduría, sino el principio de la esclavitud, que cuando una religión se basa en amenazas de castigo eterno, no está promoviendo el amor a Dios, sino el terror, y que ese terror es útil solo para quienes ejercen el poder en nombre de ese Dios terrorífico. Spinoza desmanteló cuidadosamente toda la teología del castigo, mostrando que si Dios es perfecto, entonces no puede sentir ira,
porque la ira es una imperfección. No puede sentir celos porque los celos implican carencia. No puede arrepentirse de sus actos porque eso implicaría error en su plan original. No puede premiar y castigar porque eso implicaría que su creación es imperfecta y necesita corrección constante. El Dios de Spinoza es absolutamente perfecto, absolutamente necesario, absolutamente indiferente a las súplicas y rituales humanos, porque actúa según las leyes eternas de su propia naturaleza, no según los caprichos de criaturas finitas. Y aquí está el escándalo filosófico que todavía resuena. Si Dios no premia ni castiga, ¿qué sentido tiene obedecer mandamientos religiosos? ¿Qué sentido tiene confesarse, arrepentirse, sacrificar animales o tiempo o dinero a instituciones religiosas? Spinoza respondía que el sentido está en comprender qué acciones nos conducen a mayor alegría y perfección, y cuáles nos conducen a tristeza y destrucción, y actuar en consecuencia no por miedo al castigo, sino por amor a la vida. La ética spinozista es una ética de la alegría, no del deber. Una ética del conocimiento, no de la obediencia. Una ética de la liberación, no de la sumisión. Y esto era dinamita pura para todas las estructuras de poder de su época y de la nuestra, porque una persona que actúa por comprensión racional no necesita ser controlada por amenazas externas. Una persona que comprende no necesita sacerdotes que le digan qué pensar. Una persona que ha alcanzado el amor intelectual de Dios no puede ser manipulada con promesas de paraísos imposibles o amenazas de infiernos inventados. ¿Por qué entonces esta filosofía no triunfó? ¿Por qué seguimos siglos después atrapados en las mismas estructuras de miedo religioso que Spinoza denunció? Porque la verdad de Spinoza es difícil, exige esfuerzo intelectual, exige valentía existencial, exige renunciar a la comodidad de las certezas heredadas. Es mucho más fácil creer que un libro antiguo contiene todas las respuestas, que un ritual mágico puede cambiar tu destino, que si obedeces ciertas reglas arbitrarias, serás recompensado después de la muerte. Es mucho más fácil delegar tu pensamiento a autoridades religiosas que aseguran conocer la voluntad de Dios que hacer el trabajo arduo de pensar por ti mismo. Y las estructuras de poder lo saben. Por eso invierten tanto en mantener a las masas en la ignorancia, por eso controlan la educación, por eso queman libros cuando no pueden quemar personas, por eso construyen narrativas de miedo que paralizan el pensamiento crítico. Pero Spinoza nos advirtió también sobre esto, escribiendo que el fin último del Estado no es dominar a los hombres ni sujetarlos por el miedo, sino liberarlos del miedo para que vivan en seguridad sin perjudicarse mutuamente, para que no se obstaculicen unos a otros y desarrollen libremente su mente y cuerpo, usando su razón sin odio, ira o engaño. El verdadero fin del Estado es la libertad, no el control, y cualquier gobierno que gobierne mediante el miedo es tiránico por naturaleza, incluso si ese gobierno se llama a sí mismo democrático o si gobierna en nombre de Dios. Y esto conecta directamente con lo que vemos hoy, donde gobiernos de todo el espectro político usan el miedo como herramienta de control. Miedo al terrorismo, miedo a la inmigración, miedo al cambio climático, miedo a las pandemias, miedo al otro, miedo a perder privilegios, miedo a perder identidad. Y en medio de todo ese miedo cultivado, las libertades individuales se erosionan, el pensamiento crítico se atrofia, la capacidad de cuestionar las narrativas oficiales se estigmatiza como locura o traición. Spinoza murió joven, a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por el polvo de cristal que inhalaba al pulir lentes. Murió solo, porque muy pocos se atrevían a visitarlo abiertamente. Murió pobre porque había rechazado todas las oportunidades de enriquecerse, si eso implicaba comprometer su independencia intelectual. Murió como vivió, libre en su mente aunque prisionero de la hostilidad del mundo que lo rodeaba.
pero dejó escritos que el tiempo convertiría en dinamita revolucionaria, textos que inspirarían la Ilustración, que influirían en filósofos desde Hegel hasta Deleuze, que resuenan en cada movimiento de liberación que apela a la razón contra la superstición, a la libertad contra la tiranía, al conocimiento contra la ignorancia cultivada. Y ahora, mientras nos acercamos al final de 2025, mientras el calendario nos empuja hacia 2026, ¿qué nos diría Spinoza si pudiera hablar? ¿Qué advertencia nos haría? Probablemente nos diría lo mismo que dijo en su tiempo, pero con mayor urgencia, porque ahora tenemos herramientas de control y manipulación que él ni siquiera pudo imaginar. Porque ahora el miedo se puede amplificar instantáneamente a través de pantallas que llevamos en nuestros bolsillos. Porque ahora las narrativas se pueden fabricar con tal sofisticación que distinguir verdad de propaganda requiere esfuerzo consciente y entrenamiento crítico que pocos poseen. Nos diría que el enemigo no es este o aquel líder político, no es esta o aquella religión específica, sino la estructura misma del poder que se sostiene sobre la ignorancia y el miedo, y que solo el conocimiento nos puede liberar, solo el pensamiento crítico nos puede defender, solo la valentía de cuestionar incluso nuestras creencias más arraigadas nos puede salvar de caer en nuevas formas de esclavitud disfrazadas de progreso o tradición. La primera parte de esta narración termina aquí, no porque la historia termine, sino porque necesitamos respirar, porque necesitamos que estas ideas sedimenten antes de continuar profundizando en el conflicto que Spinoza desató entre fe y razón, entre obediencia y libertad, entre el Dios de los sacerdotes y el Dios de los filósofos. Porque lo que viene es aún más perturbador, aún más revelador, aún más necesario para comprender no solo la época de Spinoza, sino la nuestra propia. Porque si hay algo que este filósofo maldito y bendito nos enseñó, es que la verdad no puede ser enterrada para siempre, que las mentiras necesitan esfuerzo constante para mantenerse, mientras que la verdad simplemente espera pacientemente el momento de emerger, y ese momento siempre llega, siempre, por más que las instituciones del poder intenten retrasarlo. La pregunta que resonaba en las calles de Ámsterdam del siglo XVII era la misma que resuena en nuestras ciudades del siglo XXI, aunque ahora la formulemos de maneras diferentes, con vocabulario actualizado pero con la misma inquietud fundamental. ¿Quién tiene derecho a definir lo sagrado? ¿Quién puede arrogarse la autoridad de hablar en nombre de Dios? ¿Por qué debemos aceptar interpretaciones milenarias de textos antiguos como si fueran incuestionables cuando sabemos que esos textos fueron escritos por seres humanos con intereses políticos, con luchas de poder, con necesidades de legitimación? Spinoza no solo hizo estas preguntas, las respondió con una audacia que todavía nos hace temblar, y las respuestas que dio dinamitaron los cimientos de toda la teología occidental, de tal manera que incluso hoy, casi 4 siglos después, las iglesias prefieren ignorarlo que refutarlo, porque refutarlo implicaría admitir que sus argumentos tienen peso, que sus observaciones son válidas, que quizás, solo quizás, tenía razón. El conflicto entre fe y razón no es nuevo. Ha existido desde que la filosofía griega se encontró con las religiones reveladas del Medio Oriente, desde que Platón escribió sobre el mundo de las ideas eternas, mientras los profetas hebreos escribían sobre un Dios celoso que elegía pueblos y destruía ciudades. Pero ese conflicto siempre se había mantenido en una especie de equilibrio tenso, donde filósofos y teólogos acordaban tácitamente que había verdades de razón y verdades de fe, que había un dominio para la filosofía y otro para la religión, que Aristóteles podía explicar la física mientras la Biblia explicaba la salvación. Incluso Tomás de Aquino, el gran sintetizador medieval, había construido un sistema donde razón y fe se complementaban. La razón podía demostrar la existencia de Dios.
La fe revelaba lo que la razón no podía alcanzar. Era un matrimonio de conveniencia donde cada parte toleraba a la otra, siempre que no invadiera su territorio. Spinoza destruyó ese equilibrio para siempre. No propuso una división amigable entre fe y razón, sino la subordinación total de la fe a la razón, o mejor dicho, la reinterpretación radical de lo que significa fe. Para Spinoza, la fe verdadera no consiste en creer proposiciones absurdas porque alguna autoridad religiosa lo ordena, sino en vivir una vida de justicia y caridad. Y los dogmas solo importan en la medida en que conduzcan a esa vida. Todo lo demás, toda la teología especulativa sobre la naturaleza de Dios, sobre la Trinidad, sobre los ángeles, sobre los detalles de la creación, todo eso es irrelevante para la salvación y por lo tanto debería ser cuestión de libre investigación racional, no de imposición autoritaria. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? Spinoza está diciendo que puedes creer lo que quieras sobre cuestiones metafísicas, siempre que vivas éticamente, que el contenido doctrinal de la religión es secundario frente a la práctica moral, que por lo tanto las guerras religiosas son absurdas, porque pelean por diferencias doctrinales que no tienen importancia real. Pero las iglesias no podían aceptar esto, porque su poder no se basa en promover la ética, sino en controlar la doctrina. Porque si admites que las creencias específicas no importan, entonces pierdes la capacidad de excomulgar a los herejes, de quemar a las brujas, de justificar las cruzadas, de cobrar indulgencias, de mantener a millones en el terror del infierno, si no creen exactamente lo que tú les dices que crean. El poder religioso institucional siempre se ha basado en la exclusividad de la verdad. Nosotros tenemos la verdad, los demás están equivocados y condenados. Spinoza decía, la verdad sobre Dios es que es infinito, y por lo tanto, ninguna religión finita puede contenerlo completamente. Ningún libro, por más sagrado, puede agotarlo. Ningún ritual puede capturarlo. Por lo tanto, todas las religiones son expresiones limitadas de una realidad ilimitada. Y la única verdad que importa es la que se manifiesta en acciones de amor y justicia, no en fórmulas teológicas memorizadas. Y aquí llegamos al punto donde Spinoza se convierte en figura herética por excelencia, porque su herejía no consistía en negar a Dios, sino en redefinirlo de tal manera que hacía irrelevantes todas las instituciones religiosas. Su Deus sive natura, su Dios o naturaleza, era un Dios que no necesitaba templos, porque cada átomo del universo es su templo. Un Dios que no necesitaba sacerdotes, porque cada mente racional puede conocerlo directamente. Un Dios que no necesitaba rituales, porque su culto es la comprensión misma, el estudio de las leyes naturales, la ciencia, la filosofía, el arte, cualquier actividad que aumente vuestro conocimiento de cómo funcionan las cosas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque la herejía puede ser combatida con argumentos y hogueras, pero la duda es una semilla que crece internamente y que ninguna autoridad externa puede extirpar una vez plantada. La duda de Spinoza era metódica, sistemática, implacable. Tomó la Biblia y la analizó como cualquier otro texto antiguo, preguntándose quién la escribió realmente, cuándo, por qué, con qué intenciones políticas. Y lo que encontró fue revelador. El Pentateuco muestra signos claros de haber sido compilado siglos después de Moisés, probablemente durante o después del exilio babilónico, por escribas que tenían agenda política de unificar al pueblo judío alrededor de narrativas fundacionales. Los profetas no eran místicos que recibían mensajes directos de Dios, sino personas con imaginaciones vívidas que interpretaban eventos naturales como signos divinos, que usaban el lenguaje de la revelación para dar autoridad a sus mensajes éticos y políticos.
Los milagros descritos en la Biblia o bien eran malinterpretaciones de fenómenos naturales, o bien eran embellecimientos literarios, porque las leyes de la naturaleza son inmutables, y Dios no puede contradecirse a sí mismo suspendiendo sus propias leyes. ¿Imaginas el escándalo que esto causó? Spinoza estaba diciendo que la Biblia no es la palabra literal de Dios, sino literatura religiosa producida por humanos, tan valiosa como Homero o Virgilio, pero no más divina que ellos. Estaba diciendo que los profetas no tenían conocimiento especial del futuro, sino que eran buenos observadores de patrones sociales que extrapolaban con lenguaje dramático. Estaba diciendo que cuando Josué detuvo el sol, no fue un milagro, sino una metáfora poética mal interpretada literalmente por lectores posteriores. Y cada una de estas afirmaciones era un clavo en el ataúd de la autoridad religiosa basada en la revelación sobrenatural, porque si la Biblia es texto humano, entonces está sujeta a error, y si está sujeta a error, entonces no puede ser la base infalible de dogmas que la Iglesia pretende imponer con amenaza de muerte. Pero Spinoza no era simplemente un destructor, era también un constructor. Y lo que construyó fue una alternativa radical al pensamiento religioso tradicional. En su Ética, demostró geométricamente proposición tras proposición hasta llegar a conclusiones que todavía hoy hacen girar la cabeza. Que solo hay una sustancia, que esa sustancia es Dios, naturaleza, que todo lo que existe es un modo de esa sustancia, que por lo tanto todo está conectado con todo, que el universo es un sistema perfectamente integrado de causas y efectos, que no hay contingencia real, sino solo necesidad vista desde diferentes perspectivas, que la libertad humana no consiste en estar libre de causas, sino en ser causa adecuada de nuestros propios efectos, cuando actuamos desde el entendimiento, en lugar de ser empujados por pasiones ciegas. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Esta pregunta retórica de Spinoza nos golpea con fuerza particular hoy, en este momento donde tantas certezas se están quebrando simultáneamente. La certeza de que la ciencia puede resolver todos los problemas, la certeza de que el progreso es inevitable, la certeza de que las instituciones democráticas son estables, la certeza de que la verdad eventualmente prevalece sobre la mentira. Vivimos en una época de profunda incertidumbre, donde las narrativas que sostenían nuestro mundo se están desmoronando y la reacción natural es buscar nuevas certezas, nuevos líderes que prometan orden, nuevas ideologías que expliquen todo, nuevas religiones o pseudo-religiones que llenen el vacío dejado por las antiguas. Pero Spinoza nos advierte contra esta tentación. Nos dice que la respuesta a la incertidumbre no es buscar certezas falsas, sino aprender a vivir con la incertidumbre, a abrazar lo que no sabemos mientras trabajamos pacientemente para aumentar lo que sí sabemos, a rechazar las respuestas fáciles que prometen seguridad a cambio de sumisión. Y aquí debemos hablar de algo que Spinoza entendió profundamente, pero que rara vez se discute: el papel de las emociones en la religión y la política. Spinoza dedicó gran parte de su ética a analizar las pasiones humanas, no para condenarlas, sino para comprenderlas, para entender cómo funcionan, cómo se encadenan unas con otras, cómo nos esclavizan cuando no las comprendemos y cómo podemos usarlas creativamente cuando las entendemos. Y lo que descubrió es que la religión institucional opera principalmente a través de dos emociones: el miedo y la esperanza, ambas relacionadas con la incertidumbre del futuro. La religión promete liberarte del miedo a la muerte, al castigo, al sufrimiento, pero lo hace alimentando constantemente ese miedo y luego ofreciendo esperanza de salvación
si obedeces. Es un círculo vicioso perfecto. Te hacen temer lo que antes no temías, para luego venderte la cura para ese miedo. Spinoza llamaba a esto superstición, y la definía como creer que puedes influir en el futuro mediante rituales, oraciones, sacrificios, cuando en realidad el futuro está determinado por cadenas causales que no cambian porque tú hagas gestos mágicos. Pero aquí está el punto sutil. Spinoza no dice que todas las prácticas religiosas son inútiles. Dice que son inútiles si crees que cambian la realidad externa, pero pueden ser muy útiles si las entiendes como ejercicios que cambian tu realidad interna, que modulan tus emociones, que te ayudan a alcanzar estados mentales más elevados. Orar no hace que Dios cambie el clima para ti, pero puede ayudarte a alcanzar paz mental que te hace más resiliente ante las adversidades. Meditar no te conecta con un ser sobrenatural, pero puede ayudarte a comprender mejor tus propios patrones mentales y liberarte de hábitos destructivos. La diferencia está en la comprensión. Si entiendes qué está pasando realmente, estas prácticas te liberan. Si crees en explicaciones mágicas, te esclavizan. Y esto nos lleva a uno de los temas más inquietantes que Spinoza exploró: la naturaleza del mal. Para las religiones tradicionales, el mal es una fuerza positiva, ya sea el diablo, los demonios, los espíritus malignos, algo que existe con intención activa de destruir el bien. Para Spinoza, el mal no existe como entidad ontológica, solo existe como privación, como falta de conocimiento, como inadecuación en nuestra comprensión. No hay nada en el universo que sea malo en sí mismo. Solo hay cosas que son malas para nosotros desde nuestra perspectiva limitada porque nos perjudican. Un león que mata a una gacela no es malo. Está actuando según su naturaleza y de hecho desde la perspectiva del león es bueno porque obtiene alimento. La gacela sufre, pero ese sufrimiento no es un mal cósmico sino un evento natural en un ecosistema donde la vida se alimenta de vida. Y el sufrimiento humano, las guerras, los genocidios, las torturas, las crueldades que los humanos infligimos unos a otros. Para Spinoza, todo esto surge de la ignorancia, de no comprender nuestros verdaderos intereses, de dejarnos dominar por pasiones inadecuadas como el odio, la envidia, el resentimiento, la avaricia. Si todos los humanos comprendieran racionalmente que su verdadero interés está en cooperar, en construir sociedades justas, en desarrollar el conocimiento colectivo, nadie actuaría destructivamente. El problema es que la mayoría vive dominada por pasiones que no comprende, empujada por impulsos que no puede controlar, reaccionando a estímulos sin entender las causas, y en ese estado de ignorancia activa causa sufrimiento a otros y a sí mismos. La solución no es castigar sino educar, no es condenar sino iluminar, no es imponer moral externa, sino cultivar comprensión interna. ¿Ves cómo esto desafía todo nuestro sistema de justicia, toda nuestra concepción de responsabilidad moral, todo nuestro aparato de premios y castigos? Si no tenemos libre albedrío, si todo está determinado, ¿cómo podemos culpar a alguien por sus acciones? Spinoza responde que aunque todo está determinado, no todo está igualmente determinado. Algunos están determinados por pasiones ciegas, otros por comprensión racional. Y la diferencia entre estos dos estados es la diferencia entre esclavitud y libertad. Castigar a alguien no tiene sentido como retribución moral, porque nadie elige ser ignorante, pero puede tener sentido pragmático como forma de protección social o como incentivo para modificar conductas. El verdadero objetivo debería ser siempre aumentar el conocimiento, porque solo el conocimiento libera realmente, solo la comprensión rompe las cadenas de las pasiones destructivas.
Y ahora llegamos al punto donde todo esto se conecta con el momento presente, con este final de 2025 y este inicio de 2026 que se aproxima, porque Spinoza advirtió específicamente sobre algo que vemos desplegándose ante nuestros ojos: el peligro de la masa manipulada por el miedo. Escribió en su tratado político que las masas, si no están restringidas por el miedo, son terribles en su crueldad, pero también son terribles cuando son manipuladas por el miedo, porque entonces pueden ser dirigidas a cometer cualquier atrocidad en nombre de la seguridad. Y esto es exactamente lo que vemos. Gobiernos que usan el miedo para justificar vigilancia masiva, restricción de libertades, guerras preventivas, exclusión de minorías, construcción de muros, tanto físicos como ideológicos, y las masas aplauden estas medidas porque han sido convencidas de que el miedo que sienten es real y justificado, cuando en realidad es manufacturado y amplificado precisamente para obtener ese apoyo. Spinoza sabía que la única defensa contra esta manipulación es la educación crítica, el desarrollo de la capacidad de pensar por uno mismo, de cuestionar las narrativas oficiales, de no aceptar el miedo como justificación suficiente para sacrificar libertades fundamentales. Sabía que las sociedades libres no son las que no tienen peligros, sino las que enfrentan los peligros sin renunciar a sus principios, las que comprenden que la seguridad absoluta es imposible y que intentar lograrla a costa de la libertad resulta en perder ambas. Escribió que quien busca determinar todo mediante leyes provocará vicios en lugar de corregirlos, porque lo que no puede ser prohibido debe necesariamente ser permitido, incluso si frecuentemente resulta en perjuicio. Esta es sabiduría política profunda que hemos olvidado en nuestra obsesión contemporánea por legislar cada aspecto de la vida, por crear regulaciones para cada posible escenario, por intentar eliminar todo riesgo y toda incertidumbre. Spinoza nos recuerda que la vida es fundamentalmente incierta, que el riesgo no puede ser eliminado sin eliminar también la vida misma, que la libertad implica peligro, pero que ese peligro es el precio que pagamos por ser humanos en lugar de autómatas programados. Y nos advierte que las sociedades que olvidan esto, que sacrifican libertad por seguridad, terminan sin ninguna de las dos, porque sin libertad la creatividad muere, la innovación se detiene, el espíritu humano se marchita y eventualmente hasta la seguridad colapsa, porque solo sociedades libres y creativas pueden adaptarse a los desafíos cambiantes de la existencia. Pero quizás lo más inquietante que Spinoza descubrió es cómo las instituciones religiosas y políticas han perfeccionado el arte de crear dependencia psicológica, de hacer que las personas necesiten las cadenas que las oprimen. No es solo que las masas sean manipuladas por el miedo externo, es que internalizan ese miedo, lo hacen parte de su identidad, y entonces defienden agresivamente las instituciones que los esclavizan contra cualquiera que intente liberarlos. Por eso Spinoza fue odiado no solo por las autoridades, sino por muchos miembros comunes de su comunidad, porque al ofrecerles libertad, les quitaba la comodidad de la certeza, la seguridad de saber que había autoridades que pensaban por ellos, la ilusión de que si seguían las reglas correctamente estarían protegidos del caos del universo. Esta es la paradoja profunda de la liberación. Aquellos que más necesitan ser liberados son a menudo los que más resisten su liberación, porque la libertad da miedo, la responsabilidad asusta, pensar por uno mismo es trabajo duro. Es mucho más fácil dejar que otros piensen por ti, dejar que te digan qué creer, qué temer, qué esperar. Y las instituciones del poder lo saben. Por eso invierten tanto en educación que no educa, sino que adoctrina, en medios que no informan, sino que manipulan, en narrativas que no iluminan, sino que oscurecen.
El verdadero crimen de Spinoza no fue blasfemar contra Dios, sino blasfemar contra el sistema de control que usaba a Dios como justificación. No fue negar lo sagrado, sino revelarlo en lugares donde las instituciones religiosas decían que no podía estar. Y murió por esto. No de manera dramática en una hoguera como Giordano Bruno, pero sí lentamente, en soledad, rechazado por casi todos, viviendo de caridad y trabajo manual, negándose a comprometer un ápice de su pensamiento por comodidad material o aceptación social. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa fortaleza? ¿Cuántos elegiríamos la verdad sobre la comunidad, la razón sobre la comodidad, la libertad de pensamiento sobre la seguridad de pertenecer? Estas son preguntas que cada generación debe responder, y nuestra generación las enfrenta con particular urgencia porque tenemos más información disponible que nunca, pero también más desinformación, más capacidad de conexión, pero también más aislamiento, más herramientas de libertad, pero también más mecanismos de control. Spinoza nos mira desde el siglo XVII y nos pregunta: ¿qué has hecho con la libertad que tanto costó ganar? ¿Has usado tu razón para pensar o has dejado que algoritmos piensen por ti? ¿Has cuestionado las narrativas dominantes o has aceptado pasivamente lo que te dicen las autoridades mediáticas y políticas? ¿Has cultivado tu capacidad de comprensión o has elegido la comodidad de la ignorancia voluntaria? Estas preguntas no son retóricas, exigen respuestas, y las respuestas no pueden ser solo palabras, sino acciones, decisiones concretas sobre cómo vivir, qué aprender, qué cuestionar, qué defender. La segunda parte de esta narración termina aquí, en este punto de máxima tensión entre lo que Spinoza nos mostró y lo que nosotros hemos hecho con ese conocimiento, entre la libertad que nos ofreció y las nuevas cadenas que hemos forjado, entre la luz de la razón que encendió y la oscuridad voluntaria en la que tantos prefieren permanecer. Porque lo que viene ahora, en la tercera y última parte, es el clímax de esta reflexión. Es el momento donde todas las contradicciones se agudizan, donde todas las preguntas se vuelven más urgentes, donde el mensaje de Spinoza sobre la imposibilidad de enterrar la verdad para siempre se vuelve más relevante que nunca, especialmente ahora, especialmente mientras nos acercamos a 2026, especialmente cuando el mundo parece estar al borde de transformaciones profundas que nadie puede predecir completamente, pero que todos intuimos que están llegando. Hay momentos en la historia donde el tiempo parece acelerarse, donde décadas de cambio se comprimen en años, donde las estructuras que parecían eternas se revelan frágiles, donde lo imposible se vuelve inevitable y lo inevitable se vuelve imposible. Y estamos viviendo uno de esos momentos ahora, justo ahora, mientras lees o escuchas estas palabras, mientras el calendario marca los últimos días de 2025 y nos empuja inexorablemente hacia 2026. Y si Spinoza estuviera vivo, hoy reconocería los patrones que él identificó hace 4 siglos, pero amplificados, acelerados, intensificados hasta alcanzar un punto crítico donde algo tiene que ceder, donde el viejo orden no puede sostenerse más, pero el nuevo orden aún no ha nacido completamente. Y en ese espacio intermedio, en esa zona de turbulencia, donde el pasado muere y el futuro lucha por nacer, es donde nos encontramos. ¿Qué diría Spinoza sobre nuestra época? Probablemente lo mismo que dijo sobre la suya, pero con mayor urgencia. Porque ahora los mecanismos de control que él identificó se han vuelto infinitamente más sofisticados, porque la capacidad de manipular masas a través del miedo y la esperanza se ha perfeccionado hasta niveles que él no pudo imaginar, porque las herramientas tecnológicas que deberían liberarnos están siendo utilizadas para esclavizarnos de maneras más sutiles y efectivas que cualquier cadena física.
Nos diría que miren, que observen cómo funcionan los algoritmos que controlan lo que ven en sus pantallas, cómo esos algoritmos están diseñados no para iluminarlos, sino para mantenerlos enganchados, no para educarlos, sino para confirmar sus prejuicios, no para expandir su comprensión, sino para encerrarlos en burbujas de filtro donde solo encuentran lo que ya creen, donde nunca tienen que enfrentar ideas que desafíen sus certezas. Nos diría que observen cómo el miedo se ha convertido en la moneda de cambio de la política contemporánea, cómo cada actor político de cada lado del espectro usa el miedo como herramienta principal. Miedo a los inmigrantes, miedo al cambio climático, miedo a perder privilegios, miedo a perder derechos, miedo al otro, miedo al futuro, miedo al pasado que regresa, miedo constante, amplificado y comercializado, porque el miedo vende, el miedo moviliza, el miedo justifica cualquier medida por extrema que sea. Y nos diría que este miedo es manufacturado, que es cultivado deliberadamente por aquellos que se benefician de poblaciones aterrorizadas, porque las personas con miedo no piensan claramente. Las personas con miedo buscan protectores fuertes. Las personas con miedo están dispuestas a sacrificar libertades fundamentales a cambio de promesas de seguridad que nunca se materializan, porque la inseguridad es necesaria para mantener el ciclo del miedo funcionando. Pero Spinoza también nos diría algo más esperanzador, que el miedo solo funciona en la ignorancia, que la comprensión disuelve el terror, que cada vez que entiendes realmente las causas de algo que temías, el miedo pierde poder sobre ti. Nos diría que la respuesta no es negar los peligros reales que enfrentamos como civilización, porque hay peligros reales. Hay desafíos monumentales, hay problemas que no tienen soluciones fáciles, pero que la respuesta tampoco es paralizarse ante esos peligros, sino comprenderlos tan claramente como sea posible y actuar desde comprensión, en lugar de reaccionar desde pánico. Nos diría que los problemas complejos requieren pensamiento complejo, no eslogans simplistas. No salvadores mesiánicos que prometen arreglarlo todo, no soluciones mágicas que no exigen esfuerzo intelectual. Y aquí llegamos al clímax filosófico de toda esta reflexión, al punto donde todas las hebras que hemos tejido se unen en una revelación que es tan antigua como Spinoza, pero tan nueva como el amanecer de mañana. Que la verdad no puede ser enterrada para siempre, porque la verdad no es una cosa que pueda ser destruida, sino una relación, una correspondencia entre ideas y realidad. Y mientras exista realidad y mentes capaces de percibirla, la verdad emergería tarde o temprano, no importa cuánto esfuerzo inviertan los poderosos en suprimirla. Esta es la gran esperanza espinosista. No una esperanza basada en fe ciega o en la intervención de fuerzas sobrenaturales, sino una esperanza basada en la naturaleza misma de las cosas, en el hecho de que la realidad es lo que es independientemente de lo que creamos sobre ella y que nuestras creencias falsas eventualmente chocan contra la realidad y se rompen. Pero esta esperanza viene con una advertencia severa. La verdad emerge, pero no automáticamente, no sin esfuerzo humano, no sin el trabajo de aquellos que se atreven a pensar contra la corriente, a cuestionar las narrativas dominantes, a arriesgar rechazo social por fidelidad a la razón. Spinoza no creía en un progreso automático de la humanidad. No pensaba que la historia avanzaba inevitablemente hacia mayor luz. Sabía que cada generación tiene que volver a ganar las mismas batallas contra la ignorancia y la superstición, que el conocimiento no se hereda, sino que debe ser reconquistado constantemente. Y por eso su mensaje es urgente ahora, porque estamos en un momento donde podríamos avanzar hacia mayor comprensión o retroceder hacia nuevas formas de oscurantismo disfrazadas de modernidad. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran?
Esta pregunta resuena ahora con particular fuerza, porque vivimos en una época donde todas las certezas se están quebrando simultáneamente. La certeza de que la democracia liberal es el fin de la historia. La certeza de que la globalización beneficia a todos. La certeza de que la tecnología nos hará más libres. La certeza de que el conocimiento científico es respetado por todos. Parte 2. La certeza de que las instituciones funcionarán. La certeza de que mañana será similar a hoy, pero ligeramente mejor. Todas estas certezas se están desmoronando ante nuestros ojos, y la reacción natural es buscar desesperadamente nuevas certezas, nuevos anclajes, nuevas verdades absolutas que nos devuelvan la sensación de control sobre un mundo que se siente cada vez más caótico. Pero Spinoza nos diría que esa búsqueda desesperada de certezas es precisamente lo que nos hace vulnerables a nuevos dogmatismos, a nuevos autoritarismos que prometen orden a cambio de obediencia, a nuevas religiones seculares que ofrecen respuestas simples a preguntas complejas. La verdadera fe spinozista es otra cosa completamente. Es la confianza de que podemos vivir sin certezas absolutas, la confianza de que la razón humana, aunque limitada e imperfecta, es suficiente para navegar la incertidumbre, la confianza de que no necesitamos autoridades que piensen por nosotros, sino solo el coraje de pensar por nosotros mismos. Y esta fe es más difícil que cualquier fe religiosa tradicional, porque no promete recompensas fáciles, no ofrece consuelo barato, no asegura que todo saldrá bien si sigues ciertas reglas, solo te dice que comprender es mejor que no comprender, que la verdad es mejor que la ilusión incluso cuando la verdad duele, que la libertad de pensamiento vale cualquier precio porque sin ella no somos humanos, sino autómatas programados. Y ahora debemos hablar de algo que Spinoza solo pudo intuir, pero que nosotros vemos desplegándose con claridad aterradora. Cómo la tecnología está transformando radicalmente la naturaleza del control social y la manipulación de masas. En tiempos de Spinoza, controlar la información requería controlar los libros, las imprentas, los púlpitos, un número limitado de puntos de producción y distribución de ideas. Hoy, con Internet y las redes sociales, parecería que la información es incontrolable, que cualquiera puede publicar cualquier cosa, que vivimos en una era de libertad informativa sin precedentes. Pero esta apariencia es engañosa, porque el control no se ejerce ya bloqueando información, sino ahogándola en ruido. No se trata de impedir que publiques, sino de asegurar que tu publicación se pierda en un océano de contenido irrelevante. No se trata de quemar libros, sino de hacer que nadie tenga capacidad de atención para leerlos. Los algoritmos que controlan nuestras experiencias digitales son más efectivos que cualquier censura tradicional porque operan invisiblemente, porque parecen estar sirviendo nuestros intereses cuando están dándose lo que nos mantiene enganchados, porque crean la ilusión de elección mientras nos guían hacia comportamientos predecibles. Y lo hacen usando técnicas que Spinoza habría reconocido inmediatamente: manipulación emocional, explotación de nuestras pasiones inadecuadas, cultivo de indignación constante, porque la indignación genera engagement y el engagement genera dinero. Las plataformas digitales no quieren que comprendas, quieren que reacciones. No quieren que pienses críticamente, quieren que compartas impulsivamente. No quieren tu libertad, quieren tu atención, porque tu atención es el producto que venden a anunciantes y a cualquiera dispuesto a pagar por influir en tu comportamiento. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías pueden ser combatidas públicamente, refutadas con argumentos teológicos, condenadas oficialmente, mientras que las dudas crecen en silencio,
se multiplican internamente, erosionan la fe desde dentro, sin que ninguna autoridad externa pueda detenerlas. Y lo mismo pasa hoy con las narrativas dominantes de nuestra época. No temen tanto a la oposición abierta que puede ser desacreditada o marginalizada, sino a las dudas que crecen en millones de mentes simultáneamente, a las preguntas que se hacen cada vez más personas sobre si realmente las cosas son como nos dicen que son, sobre si los expertos realmente saben lo que afirman saber, sobre si las instituciones realmente merecen la confianza que demandan. Y estas dudas están creciendo, las sientes, yo las siento, todos las sentimos, aunque no siempre sepamos articularlas, porque hay una brecha cada vez más obvia entre lo que nos dicen las narrativas oficiales y lo que experimentamos en nuestras vidas, entre lo que prometen los líderes y lo que entregan, entre la imagen de prosperidad y progreso que proyectan los medios y la sensación de precariedad, de incertidumbre que viven millones. Esta brecha es peligrosa para quienes ostentan poder porque alimenta las dudas. Y las dudas alimentan el cuestionamiento. Y el cuestionamiento puede conducir a cambios que amenazan el statu quo. Por eso vemos reacciones cada vez más autoritarias, intentos cada vez más desesperados de controlar la narrativa, de silenciar voces disidentes, de etiquetar como desinformación cualquier cosa que contradiga las versiones oficiales, no porque esas voces necesariamente tengan razón, sino porque representan un desafío a la autoridad que decide qué es verdad. Spinoza lo vio todo esto en su época y lo describió con precisión quirúrgica. Cuando las autoridades intentan controlar no solo acciones, sino también pensamientos, cuando pretenden imponer no solo leyes, sino también creencias, cuando castigan no solo crímenes, sino también opiniones, están sembrando las semillas de su propia destrucción, porque están violando algo fundamental en la naturaleza humana que no puede ser suprimido permanentemente sin consecuencias catastróficas. Los seres humanos necesitan pensar, necesitan cuestionar, necesitan dudar. Y cuando se les niega esta necesidad fundamental o intentan satisfacerla en secreto, desarrollando formas de resistencia invisible que eventualmente estallan en revoluciones visibles, o internalizan la represión y se vuelven enfermos psicológicamente. Sociedades neuróticas que proyectan sus conflictos internos no resueltos en guerras externas y conflictos sociales. Y ahora, mientras nos acercamos a 2026, mientras el mundo parece estar en un punto de inflexión, donde múltiples crisis convergen simultáneamente, crisis climática, crisis económica, crisis de legitimidad institucional, crisis de confianza social, crisis de sentido existencial. Spinoza nos recuerda que estas crisis no son accidentes cósmicos ni castigos divinos, sino consecuencias necesarias de caos. Las previas, resultados inevitables de sistemas que han operado según sus propias lógicas internas hasta alcanzar sus límites. La crisis climática es consecuencia necesaria de un modelo económico basado en crecimiento infinito en un planeta finito. La crisis económica es consecuencia necesaria de sistemas financieros que priorizan ganancias a corto plazo sobre sostenibilidad a largo plazo. La crisis de legitimidad institucional es consecuencia necesaria de instituciones que han perdido conexión con las necesidades reales de las poblaciones que supuestamente sirven. Y la crisis de sentido existencial es consecuencia necesaria de una civilización que ha entronizado la tecnología y el consumo mientras vaciaba de significado las fuentes tradicionales de propósito vital. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que cuando las creencias fundamentales sobre las que se construye una civilización son confrontadas por la realidad y se revelan inadecuadas,
Toda la estructura social que dependía de esas creencias comienza a tambalearse, y estamos viendo esto suceder ante nuestros ojos. El dogma del crecimiento económico infinito se derrumba ante la realidad ecológica finita. El dogma de que la tecnología resolverá todos los problemas se derrumba ante las consecuencias no previstas de las innovaciones tecnológicas. El dogma de que los mercados libres llevan automáticamente a resultados óptimos se derrumba ante niveles obscenos de desigualdad. El dogma de que las instituciones democráticas son robustas e inquebrantables se derrumba ante el ascenso de movimientos autoritarios en democracias que se creían consolidadas. Y la reacción ante estos derrumbes es predecible. Algunos niegan la realidad y se aferran más fuertemente a los dogmas que están colapsando. Otros buscan chivos expiatorios a quienes culpar por los problemas, en lugar de examinar las causas sistémicas. Otros caen en nihilismo y cinismo, proclamando que todo es igualmente falso y por lo tanto nada importa. Otros buscan nuevos salvadores mesiánicos que prometan restaurar un pasado idealizado o crear un futuro utópico. Pero Spinoza nos diría que todas estas reacciones son formas de evitar el trabajo difícil de realmente comprender qué está pasando, de analizar desapasionadamente las causas de nuestros problemas, de aceptar que las soluciones no serán simples ni rápidas ni indoloras, de reconocer que tenemos que repensar fundamentalmente cómo organizamos nuestras sociedades, nuestras economías, nuestra relación es con la naturaleza y entre nosotros. Y este trabajo de repensar lo fundamental es exactamente lo que Spinoza hizo en su época, y por eso fue tan peligroso para los poderes establecidos, porque no se contentó con criticar aspectos superficiales del orden existente, sino que fue a las raíces filosóficas, a los supuestos fundamentales sobre Dios, naturaleza, humanidad, sociedad, conocimiento, y los cuestionó todos, y construyó alternativas radicales que sugerían que otro mundo era posible, que las cosas no tenían que ser como siempre habían sido, que la humanidad podía liberarse de las cadenas que había forjado para sí misma. Y esta es la lección más importante que Spinoza nos deja. Que la transformación social profunda requiere primero transformación filosófica profunda, que no puedes cambiar cómo vives sin cambiar cómo piensas, que las revoluciones políticas sin revoluciones mentales son superficiales y temporales, pero que las revoluciones mentales eventualmente producen revoluciones políticas inevitables. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esta pregunta que abrió nuestra reflexión vuelve ahora con fuerza redoblada porque la verdad de nuestro momento histórico es particularmente aterradora. Que estamos viviendo las últimas décadas de un orden civilizatorio que ha dominado los últimos 2 siglos. Que los sistemas que nos han parecido eternos son temporales y están alcanzando sus límites. Que el futuro no será una continuación lineal del presente, sino algo cualitativamente diferente, que ni siquiera podemos imaginar completamente. Esta verdad da miedo, porque implica incertidumbre radical, porque significa que las habilidades y conocimientos que nos han servido en el pasado podrían no servir en el futuro, porque sugiere que tendremos que aprender a vivir de maneras fundamentalmente nuevas. Pero Spinoza nos recuerda que el miedo a la verdad es siempre más destructivo que la verdad misma, que podemos vivir con incertidumbre, pero no podemos vivir sanos en la negación, que enfrentar la realidad, por dura que sea, es siempre preferible a esconderse en ilusiones confortables. Y nos recuerda también que los humanos somos más resilientes de lo que creemos, más capaces de adaptación de lo que nos dan crédito, que hemos sobrevivido a colapsos civilizatorios antes y podemos hacerlo de nuevo, no necesariamente como individuos, pero sí como especie.
no necesariamente preservando todo lo que valoramos, pero sí llevando adelante lo esencial del conocimiento y la sabiduría. Acumul. Hados. Y aquí llegamos al mensaje final que Spinoza nos dejaría si pudiera hablarnos directamente hoy. Que la crisis es también oportunidad. Que cuando las estructuras viejas colapsan, se abre espacio para lo nuevo. Que en los momentos de máxima turbulencia es cuando las transformaciones más profundas se vuelven posibles. Que no debemos temer el caos que viene, sino aprender a navegarlo. No debemos lamentar la pérdida de certezas, sino celebrar la apertura de posibilidades. No debemos buscar restaurar el orden viejo, sino participar creativamente en el nacimiento del orden nuevo. Y que para hacer esto necesitamos precisamente las virtudes que él promovió toda su vida. Pensamiento crítico que no acepta nada sin examen. Coraje intelectual que no teme conclusiones incómodas. Apertura mental que puede modificar creencias ante nueva evidencia. Amor al conocimiento por sí mismo y no por utilidad instrumental. Confianza en la razón humana colectiva incluso cuando los individuos se equivocan. Y sobre todo, la comprensión de que estamos todos conectados en un sistema único donde el bien de cada parte depende del bien del todo. Esta comprensión de interconexión es quizás la más relevante de todas para nuestro momento, porque los problemas que enfrentamos son globales y no pueden ser resueltos por naciones actuando individualmente, porque la crisis climática no respeta fronteras, porque las pandemias no respetan fronteras, porque las crisis económicas se propagan instantáneamente por sistemas financieros globalizados, porque los flujos de información y desinformación no respetan fronteras. Necesitamos desarrollar lo que Spinoza llamaría una perspectiva subspecie a eternitatis, desde el punto de vista de la eternidad, una capacidad de vernos a nosotros mismos como parte de procesos que exceden nuestras vidas individuales, nuestras naciones, nuestras épocas, una capacidad de identificarnos con la humanidad como un todo y con la vida como un todo, y finalmente, con el universo como un todo. Y esta perspectiva no nos hace indiferentes a lo particular, sino que nos permite ver lo particular en su contexto apropiado, nos permite actuar localmente con conciencia global, nos permite cuidar de nuestras comunidades inmediatas sin perder de vista que esas comunidades son parte de redes más amplias de interdependencia. Spinoza vivió en una época de nacionalismos emergentes y guerras religiosas que fragmentaban Europa, y vio claramente que esta fragmentación era destructiva, que solo mediante el reconocimiento de nuestra humanidad común podríamos superar los conflictos que nos destruían. Cuánto más urgente es este mensaje ahora, cuando tenemos armas capaces de extinguir la civilización, cuando enfrentamos problemas que requieren cooperación global sin precedentes, cuando necesitamos desarrollar instituciones y formas de gobernanza que todavía no existen para coordinar acción colectiva a escala planetaria. Pero Spinoza también nos advertiría contra el peligro de soluciones autoritarias globales, contra la tentación de pensar que porque los problemas son globales, necesitamos un gobierno mundial todopoderoso que imponga soluciones de arriba hacia abajo. Porque ese tipo de poder concentrado, sin mecanismos efectivos de control y equilibrio, inevitablemente se corrompería y se convertiría en tiranía global, en pesadilla sin escape, porque no habría ninguna fuera al cual huir. La solución no es centralización extrema, sino coordinación compleja. No es homogeneización, sino diversidad integrada. No es control jerárquico, sino redes distribuidas de cooperación voluntaria basadas en comprensión compartida de intereses comunes. Y esto requiere educación masiva en pensamiento crítico, en comprensión de sistemas complejos, en alfabetización científica, en filosofía, en historia,
en todas las herramientas que permiten a las personas pensar por sí mismas y evaluar información críticamente. Spinoza habría estado completamente a favor de lo que hoy llamaríamos educación universal, obligatoria, pero no educación como adoctrinamiento, sino educación como desarrollo de capacidades racionales. No educación como memorización de respuestas, sino educación como cultivo de la capacidad de hacer preguntas. No educación como preparación para ser trabajadores obedientes, sino educación como preparación para ser ciudadanos pensantes, capaces de participar activamente en la gobernanza de sus sociedades. Y ahora, mientras estas palabras tocan tu mente, estés donde estés en el mundo, en cualquier ciudad o pueblo desde donde nos acompañas en este momento, recordemos escribir en los comentarios desde donde nos escuchas, qué hora marca tu reloj mientras estas ideas fluyen entre nosotros, porque esta conversación nos conecta a través de distancias y diferencias, porque el pensamiento de Spinoza no tiene ni nacionalidad ni época, sino que pertenece a todos los que se atreven a pensar. Y si algo de esto resuena contigo, compártelo con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también busca entender qué está pasando en el mundo, y que al compartirlo, las bendiciones fluyan hacia sus familias, como fluyen cuando la verdad se propaga sin miedo. Porque compartir conocimiento es el acto más generoso posible, es multiplicar luz en lugar de acumularla. La verdad no puede ser enterrada para siempre, porque está inscrita en la estructura misma de la realidad, porque mientras existan mentes capaces de observar y razonar, la verdad emergerá una y otra vez, tal vez en diferentes formas, expresada en diferentes lenguajes, descubierta por diferentes personas, pero esencialmente la misma verdad sobre cómo funcionan las cosas, sobre qué es real y qué es ilusión, sobre qué nos libera y qué nos esclaviza. Las autoridades pueden quemar libros, pero no pueden quemar ideas que ya han sido pensadas. Pueden silenciar voces individuales, pero no pueden silenciar el impulso humano de buscar comprensión. Pueden retrasar el progreso del conocimiento, pero no pueden detenerlo permanentemente porque cada generación produce nuevos pensadores que hacen nuevas preguntas y descubren nuevas respuestas. Y Spinoza es el ejemplo perfecto de esto. Excomulgado, rechazado, prohibido, olvidado intencionalmente por las instituciones de su tiempo, pero sus ideas sobrevivieron, circularon clandestinamente, inspiraron la Ilustración, moldearon el pensamiento moderno, y ahora, casi 4 siglos después, son más relevantes que nunca, porque estamos enfrentando de nuevo las mismas preguntas fundamentales que él enfrentó. ¿Cómo vivir libres en sociedades que intentan controlarnos? ¿Cómo mantener la razón en épocas dominadas por el miedo? ¿Cómo encontrar significado en un universo que no viene con manual de instrucciones? ¿Cómo construir comunidades basadas en comprensión mutua en lugar de en coerción? Estas preguntas no tienen respuestas finales porque cada época debe responderlas de nuevo. Pero Spinoza nos dio un método. Usar la razón implacablemente, cuestionar todo, incluyendo y especialmente las cosas que más miedo nos da cuestionar. No aceptar nada por autoridad, sino solo por evidencia y argumento. Reconocer nuestras limitaciones, pero no usarlas como excusa para dejar de intentar comprender. Valorar la libertad por encima de la seguridad cuando las dos entran en conflicto. Y sobre todo, vivir con integridad entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre nuestras ideas y nuestras acciones, porque la filosofía que no se vive es solo palabrería vacía. Y este es el punto final al que todo esto nos lleva, que el verdadero legado de Spinoza no está en sus libros, aunque sus libros sean monumentos del pensamiento humano.
sino en cómo vivió, en que tuvo el coraje de pagar el precio de su libertad intelectual, en que prefirió la pobreza y la soledad a la riqueza y la aceptación que vendrían con compromiso, en que nunca dejó que el miedo al rechazo lo silenciara, ni que las amenazas lo doblegaran. Porque al final la filosofía es acción, no solo teoría. Es decisión existencial sobre cómo enfrentar la vida, y Spinoza decidió enfrentarla con los ojos abiertos, con la mente encendida, con el espíritu libre, y esa decisión lo convirtió en lo que era. Uno de los humanos más plenamente humanos que jamás hayan existido. Alguien que realizó completamente lo que significa ser animal racional, que alcanzó lo que él llamaba beatitud, no esperando recompensas celestiales, sino comprendiendo profundamente su lugar en el orden eterno de las cosas. ¿Y nosotros? ¿Qué elegiremos mientras entramos en 2026 y en la siguiente fase de esta extraña y maravillosa aventura de ser conscientes en un universo que todavía estamos apenas comenzando a comprender? ¿Elegiremos el miedo o la comprensión? ¿La obediencia o el pensamiento crítico? ¿La comodidad de las mentiras o la incomodidad de las verdades? ¿Las cadenas doradas de las certezas falsas o la libertad aterradora de la incertidumbre honesta? Estas no son preguntas retóricas, son elecciones reales que cada uno de nosotros enfrenta cada día, con cada decisión sobre qué leer, qué creer, qué compartir, qué cuestionar, qué defender. Y la suma de todas esas elecciones individuales determina el tipo de sociedad en la que viviremos, el tipo de futuro que construiremos, el tipo de civilización que dejaremos a quienes vienen después. Spinoza sabía que él no vería los frutos de sus ideas, que probablemente pasarían décadas o siglos antes de que fueran comprendidas ampliamente, pero escribió de todas formas porque entendía que el pensamiento trasciende al pensador, que las ideas una vez liberadas adquieren vida propia, que cada verdad descubierta se suma al patrimonio común de la humanidad y eventualmente contribuye al lento y doloroso pero inexorable progreso de la comprensión colectiva. No creía en progreso automático, pero creía en progreso posible. No pensaba que la historia tenía un destino predeterminado, pero pensaba que podíamos aprender de nuestros errores y construir sociedades más racionales, más libres, más justas. Y esa esperanza modesta pero firme es todo lo que necesitamos. No certezas absolutas sobre el futuro, sino confianza razonable de que el esfuerzo vale la pena, de que comprender es mejor que no comprender, de que la libertad es mejor que la esclavitud, de que la verdad es mejor que la mentira, incluso cuando la verdad es difícil y la mentira es confortable. Esta es la fe espinosista. No fe en dioses o profetas, sino fe en la capacidad humana de razonar, de aprender, de mejorar, de crear significado en un universo que no viene con significado preinstalado, de construir juntos lo que ninguno podría construir solo. Y así llegamos al final de esta larga reflexión, no porque todo haya sido dicho, nunca todo puede ser dicho, sino porque hemos alcanzado el límite de lo que las palabras pueden hacer, el punto donde las ideas deben convertirse en acción, donde el pensamiento debe hacerse vida. Spinoza nos acompañará en esa transición, no como santo a venerar, sino como compañero de pensamiento, no como autoridad a obedecer, sino como ejemplo a inspirarnos, no como respuesta final, sino como pregunta perpetua, que cada generación debe responder de nuevo a su manera, en su contexto, con sus desafíos específicos. La verdad no puede ser enterrada para siempre porque está viva en cada mente que se atreve a pensar, porque renace cada vez que alguien cuestiona lo que le dijeron que aceptara sin cuestionar, porque fluye como agua encontrando grietas en todas las estructuras que intentan contenerla.
Y mientras haya humanos, habrá verdad buscando salir, habrá razón luchando contra la superstición, habrá libertad resistiendo la tiranía, habrá esperanza sobreviviendo al miedo. Esto no es optimismo ingenuo, sino comprensión realista de la naturaleza humana, de que somos animales que necesitan comprender para vivir plenamente, que nos marchitamos en la ignorancia, pero florecemos en el conocimiento, que estamos hechos para pensar tanto como estamos hechos para respirar. Y con esto, mientras el calendario marca el camino hacia 2026 y hacia todo lo que ese año traerá, tanto las maravillas como los terrores que no podemos predecir, llevamos con nosotros las lecciones de Spinoza, no como escudo contra la incertidumbre, sino como brújula para navegarla, no como garantía de éxito, sino como método para intentar, no como respuesta a todas las preguntas, sino como forma de hacer mejores preguntas. Y eso, al final, es todo lo que podemos pedir, no certeza, sino claridad, no seguridad, sino comprensión, no promesas de salvación, sino herramientas para construir significado, no dioses que nos salven, sino razón que nos libere, no más Spinoza, sino más de lo que Spinoza representó, coraje para pensar. Bartres, hay un momento en toda civilización donde el silencio se vuelve insostenible, donde las mentiras acumuladas alcanzan tal masa crítica que su propio peso las hace colapsar, donde las estructuras de poder que parecían inmortales revelan su fragilidad. Y ese momento no anuncia su llegada con trompetas ni con señales celestiales, sino con algo mucho más sutil y mucho más poderoso, con la sensación colectiva de que algo fundamental ha cambiado, de que las reglas del juego ya no son las mismas, de que el contrato social tácito que mantenía todo funcionando se ha roto y nadie sabe exactamente qué vendrá después, pero todos intuyen que no puede ser simplemente más de lo mismo. Y Spinoza, si pudiera observar este momento desde su eternidad filosófica, reconocería los síntomas porque los vio en su propia época, porque vivió en uno de esos puntos de inflexión histórica donde el orden medieval se estaba desmoronando y la modernidad estaba naciendo con dolor, donde las certezas religiosas que habían sostenido Europa durante un milenio se estaban quebrando bajo el peso de sus propias contradicciones, donde el pensamiento crítico estaba emergiendo como fuerza histórica que ninguna inquisición podría contener permanentemente. ¿Qué significa realmente que la verdad no puede ser enterrada para siempre? Significa que la realidad tiene una consistencia propia, que eventualmente destruye todas las ficciones construidas para negarla, que puedes engañar a algunas personas todo el tiempo y a todas las personas algún tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo, que las narrativas falsas solo funcionan mientras los hechos no las contradigan demasiado abiertamente. Pero cuando la brecha entre narrativa y experiencia se vuelve insoportable, algo tiene que ceder, y generalmente lo que cede no es la realidad, sino la narrativa. Y estamos viviendo precisamente ese momento de fisura masiva entre lo que nos dicen las autoridades y lo que experimentamos directamente, entre las historias oficiales y las verdades vividas, entre la imagen proyectada de normalidad y la sensación palpable de que nada es normal, de que algo profundo está roto y que repetir mantras de optimismo no lo arreglará. Spinoza entendió mejor que nadie en su época que el poder no se sostiene principalmente por la fuerza bruta, sino por el control de las narrativas, por la capacidad de hacer que las personas internalicen versiones de la realidad que justifican el orden existente, por la habilidad de presentar lo contingente como necesario y lo arbitrario como natural. La religión organizada de su tiempo era maestra en esto. Presentaba estructuras de poder humanas como ordenadas por Dios, presentaba interpretaciones particulares de textos antiguos como verdades eternas e incuestionables.
Presentaba el sufrimiento de las masas como parte del plan divino, mientras las élites vivían en opulencia justificada teológicamente. Y cuando Spinoza comenzó a desarmar estas narrativas, mostrando que eran construcciones humanas con propósitos políticos específicos, no estaba simplemente haciendo trabajo académico abstracto, sino atacando directamente los fundamentos del poder de su época. Y lo mismo necesitamos hacer hoy, no con las mismas herramientas, porque las estructuras de poder han evolucionado y se han vuelto más sofisticadas, pero con el mismo espíritu crítico implacable que Spinoza ejemplificó. Necesitamos preguntar constantemente, ¿quién se beneficia de que creamos esta narrativa? ¿Qué intereses están siendo servidos por esta versión de los eventos? ¿Qué alternativas están siendo excluidas del debate? ¿Qué preguntas no se nos permite hacer? Porque las narrativas dominantes de cualquier época siempre tienen puntos ciegos intencionales, zonas de silencio que deben ser mantenidas para que la narrativa funcione. Y esos puntos ciegos son precisamente donde debemos dirigir nuestra atención crítica. ¿Por qué no podemos hablar de ciertas cosas? ¿Por qué ciertas preguntas son tratadas como peligrosas o subversivas? ¿Por qué ciertos temas son automáticamente etiquetados como teorías conspirativas sin examen serio? Spinoza sabía que las autoridades siempre acusarán de conspiración a quienes cuestionen sus narrativas oficiales. Es la estrategia más antigua del poder. Desacreditar a los críticos, sugiriendo que están paranoicos o malintencionados, que ven patrones donde no existen, que atribuyen a conspiración deliberada lo que es simplemente incompetencia o caos. Pero Spinoza también sabía que a veces hay conspiraciones reales, que a veces las élites sí coordinan sus acciones para mantener el poder, que a veces las narrativas oficiales son mentiras deliberadas, no errores honestos. La cuestión no es ser crédulo ante toda afirmación conspirativa, ni ser escéptico de todo cuestionamiento, sino desarrollar criterios racionales para evaluar qué tiene evidencia sólida y qué es especulación sin fundamento, qué puede ser demostrado y qué es solo sospecha, qué merece investigación seria y qué puede ser descartado por improbable. Y esto requiere educación, no en el sentido de acumulación de información, sino en el sentido profundo de desarrollo de capacidades críticas, de alfabetización epistémica, que nos permita distinguir entre fuentes confiables e inconfiables, entre argumentos válidos e inválidos, entre evidencia sólida y anécdota, entre correlación y causalidad. Spinoza dedicó su vida a este tipo de educación autodidacta, desarrollando sus capacidades racionales hasta niveles extraordinarios, porque entendió que solo la razón bien entrenada puede liberarnos de las trampas de las pasiones y las manipulaciones de los poderosos. No basta con querer pensar libremente. Hay que aprender cómo pensar bien, hay que desarrollar las herramientas mentales que permiten analizar argumentos complejos, detectar falacias, identificar sesgos propios y ajenos, suspender el juicio cuando la evidencia es insuficiente, cambiar de opinión cuando nueva evidencia lo justifica. Pero vivimos en una época donde, paradójicamente, tenemos más acceso a información que nunca, pero menos capacidad colectiva de procesarla críticamente, donde cualquiera puede publicar cualquier cosa, pero pocos tienen el entrenamiento para evaluar qué es confiable, donde la velocidad de circulación de información hace imposible la reflexión pausada, donde los algoritmos nos alimentan constantemente contenido diseñado para provocar reacciones emocionales fuertes en lugar de comprensión profunda. Spinoza escribía lentamente, revisaba meticulosamente, construía argumentos con precisión geométrica, porque entendía que las ideas importantes no pueden ser apuradas, que la verdad requiere tiempo y esfuerzo, que el pensamiento riguroso es incompatible con la prisa.
¿Cómo aplicamos esta lección en un mundo donde todo se mueve a velocidad de Internet, donde se espera que tengamos opiniones instantáneas sobre eventos complejos, donde admitir que no sabes o que necesitas tiempo para pensar es interpretado como debilidad? La respuesta no es rechazar la tecnología ni intentar volver a un pasado idealizado, porque no hay vuelta atrás, y además ese pasado nunca fue tan idílico como la nostalgia lo pinta. La respuesta es aprender a usar las herramientas de nuestro tiempo con la sabiduría de los antiguos. Es crear espacios de reflexión pausada en medio de la aceleración constante. Es cultivar deliberadamente capacidades de concentración profunda que la cultura digital está erosionando. Es construir comunidades de pensamiento riguroso que resistan la presión hacia la superficialidad viral. Y esto es posible. Difícil, pero posible, porque la naturaleza humana no ha cambiado fundamentalmente. Seguimos siendo los mismos animales racionales que necesitan comprender para vivir plenamente, solo que ahora operamos en un ambiente informacional radicalmente diferente que requiere adaptaciones conscientes. Y aquí llegamos a algo que Spinoza solo pudo intuir, pero que nosotros vemos con claridad escalofriante. Cómo el control algorítmico de la información está creando realidades paralelas donde personas en la misma sociedad viven en universos factuales completamente diferentes, donde no solo hay desacuerdo sobre valores o interpretaciones, sino desacuerdo fundamental sobre hechos básicos, donde lo que es obvio para un grupo es negado vehementemente por otro, donde cada tribu tiene sus propios medios, sus propios expertos, sus propias versiones de la historia y el espacio común de verdad compartida que hace posible la convivencia democrática se está fragmentando en burbujas mutuamente impermeables. Esto es más peligroso que cualquier dictadura tradicional, porque al menos bajo dictadura todos saben que están siendo mentidos y hay una narrativa común que resistir. Pero cuando cada grupo tiene su propia burbuja de realidad alternativa, no hay siquiera base compartida desde la cual comenzar el diálogo. ¿Y cómo salimos de esto? Spinoza nos diría que comenzamos por reconocer que estamos en ello, que nadie está completamente libre de sesgos y distorsiones, que todos estamos atrapados hasta cierto punto en burbujas que confirman nuestras creencias previas. Nos diría que la salida requiere humildad intelectual, disposición a cuestionar nuestras propias certezas con el mismo rigor con que cuestionamos las de otros, capacidad de imaginarnos equivocados incluso sobre cosas en las que estamos muy seguros. Nos diría que busquemos activamente fuentes que desafíen nuestras opiniones, que leamos los mejores argumentos del otro lado, no para refutarlos, sino para comprenderlos genuinamente, que reconozcamos que las personas inteligentes y bien intencionadas pueden llegar a conclusiones diferentes porque parten de premisas diferentes, o priorizan valores diferentes, o pesan evidencias de maneras diferentes. Pero esto es extremadamente difícil de hacer en la práctica, porque nuestras creencias no son solo proposiciones intelectuales, sino parte de nuestras identidades, marcadores de pertenencia tribal, señales de lealtad a nuestros grupos. Cambiar de opinión sobre algo importante se siente como traición, como admitir que estuviste equivocado y por extensión que eres defectuoso, como perder tu lugar en la comunidad que definió tu identidad. Spinoza experimentó esto en carne propia cuando fue excomulgado, cuando eligió la verdad sobre la comunidad y pagó el precio de la soledad y el rechazo. No todos pueden pagar ese precio ni debería esperarse que lo paguen, pero al menos podemos aspirar a crear comunidades donde cambiar de opinión ante nueva evidencia sea visto como virtud intelectual, no como debilidad, donde admitir error sea celebrado como honestidad, no castigado como incompetencia, donde la búsqueda de verdad sea valorada más que la lealtad ciega a posiciones tribales.
Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental sobre fe y razón, que Spinoza reformuló radicalmente. ¿Qué significa creer en algo? Para la religión tradicional, creer es aceptar proposiciones sin evidencia o incluso contra evidencia. Es tener fe que trasciende la razón. Es confiar en autoridades que afirman tener acceso a verdades reveladas. Para Spinoza, esto no es fe genuina, sino credulidad. No es virtud, sino abdicación de la responsabilidad de pensar. La fe verdadera, la única que merece el nombre, es confianza basada en comprensión, no aceptación ciega, sino afirmación consciente de lo que podemos demostrar o al menos justificar racionalmente. Y cuando no podemos demostrar algo, lo honesto es suspender el juicio, vivir con la incertidumbre, no llenar los huecos con fantasías reconfortantes. Pero los humanos odiamos la incertidumbre. Nuestros cerebros están cableados para buscar patrones y crear narrativas causales, incluso donde no existen. Preferimos explicaciones falsas a ninguna explicación. Por eso las religiones y las ideologías y las teorías conspirativas prosperan, porque ofrecen certeza en un mundo incierto, respuestas simples a preguntas complejas, villanos claros a quienes culpar por todo lo malo. Y Spinoza nos desafía a resistir esta tentación, a tolerar la ambigüedad, a aceptar que hay cosas que no sabemos y quizás nunca sabremos, a vivir sin las muletas de las explicaciones totalizantes que pretenden darnos sentido completo y final. Esta es quizás la lección más difícil de todas porque va contra instintos profundamente arraigados, pero es también la más liberadora porque nos libera de la tiranía de los vendedores de certezas, de los profetas que prometen conocer el plan divino, de los ideólogos que tienen la respuesta a todo. ¿Por qué entonces Spinoza sigue siendo relevante casi 4 siglos después de su muerte? Porque las preguntas que él enfrentó son eternas, porque cada generación tiene que volver a responderlas en su propio contexto, porque el conflicto entre dogma y razón, entre autoridad y libertad, entre conformidad y pensamiento crítico, nunca se resuelve permanentemente, sino que debe ser renovado constantemente. Y porque Spinoza no solo planteó las preguntas, sino que demostró con su vida que es posible vivir según las respuestas, que se puede ser completamente honesto intelectualmente sin ser nihilista, que se puede rechazar las religiones tradicionales sin perder el sentido de lo sagrado, que se puede vivir sin ilusiones confortantes y aún así encontrar alegría y significado. Y ahora, mientras nos acercamos al clímax final de esta reflexión, mientras el año 2025 cuenta sus últimos días y 2026 espera al otro lado de una frontera temporal arbitraria, pero psicológicamente significativa, debemos preguntarnos qué nos dice Spinoza específicamente sobre este momento, sobre esta transición, sobre los desafíos particulares que enfrentamos. Y creo que su mensaje sería este, que los cambios de calendario no tienen significado cósmico, pero tienen significado psicológico, porque nos dan oportunidades de reinicio, momentos de reflexión sobre dónde hemos estado y hacia dónde vamos, pausas en el flujo continuo de tiempo donde podemos reconsiderar nuestras direcciones. Y que deberíamos usar este momento no para hacer resoluciones superficiales que abandonaremos en semanas, sino para comprometernos con algo más profundo, con el desarrollo de nuestras capacidades racionales, con la liberación gradual de las pasiones que nos esclavizan, con la búsqueda paciente de comprensión cada vez más clara de nosotros mismos y del mundo que habitamos. Porque ese es el camino espinosista hacia la felicidad.
No la felicidad como estado emocional pasajero que depende de circunstancias externas, sino la beatitud como condición estable que emerge de la comprensión profunda, del amor intelectual de Dios naturaleza, del reconocimiento de nuestro lugar en el orden eterno de las cosas. Y esta beatitud es accesible para todos. No requiere privilegios especiales ni talentos extraordinarios. Solo requiere la decisión de pensar y la perseverancia de continuar pensando incluso cuando es difícil, incluso cuando otros te dicen que no deberías, incluso cuando el pensamiento te lleva a conclusiones solitarias. Porque al final, como Spinoza demostró con su vida, es mejor estar solo con la verdad que acompañado en la mentira. Es mejor la libertad en la pobreza que la esclavitud en la riqueza. Es mejor la integridad en el rechazo que la hipocresía en la aceptación. Y sin embargo, y esto es crucial, Spinoza no promovía el individualismo extremo ni la soledad como ideal, porque entendía que los humanos somos animales sociales que necesitamos comunidad para florecer, que el conocimiento es construcción colectiva, no logro solitario, que la libertad individual solo es sostenible en sociedades que la protegen y promueven. Por eso, escribió no solo sobre ética individual, sino también sobre política, sobre cómo organizar sociedades que maximicen la libertad y el florecimiento humano, sobre cómo crear instituciones que sirvan a las personas en lugar de esclavizarlas. Y sus conclusiones políticas eran tan radicales como sus conclusiones filosóficas. Que el fin del Estado no es dominar sino liberar, que la democracia es superior a otras formas de gobierno porque respeta mejor la naturaleza humana, que la libertad de expresión es absolutamente fundamental porque sin ella no puede haber pensamiento genuino, que la religión debe ser asunto privado sin poder coercitivo sobre la sociedad. Estas ideas eran revolucionarias en el siglo XVII y siguen siendo aspiracionales hoy, porque las hemos implementado imperfectamente, porque las democracias reales están llenas de distorsiones y corrupciones, porque la libertad de expresión está constantemente bajo amenaza tanto de gobiernos autoritarios como de turbas digitales. Porque la religión sigue intentando imponer su moral particular a sociedades plurales. Y Spinoza nos recordaría que estos logros parciales no fueron regalos sino conquistas, que cada libertad que disfrutamos fue ganada por personas que pagaron precios altos, que nada está garantizado permanentemente, sino que debe ser defendido generación tras generación contra fuerzas que constantemente intentan erosionar las libertades conquistadas. Y aquí está el peligro particular de nuestro momento, que las generaciones que crecieron con libertades que parecían naturales y permanentes no las valoran suficientemente, no entienden lo frágiles que son, no reconocen cuánto trabajo se requiere para mantenerlas. Es fácil dar por sentadas la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad de movimiento, la libertad de asociación, cuando las has tenido toda tu vida. Pero estas libertades pueden desaparecer con asombrosa rapidez cuando sociedades entran en pánico ante crisis reales o manufacturadas. Spinoza vivió en una época relativamente liberal para los estándares de su tiempo, pero aún así fue perseguido por sus ideas, lo que nos recuerda que incluso las sociedades más tolerantes tienen límites más allá de los cuales el establishment reacciona con violencia contra quienes lo desafían fundamentalmente. ¿Y cómo nos preparamos para lo que viene? ¿Cómo navegamos las turbulencias que sentimos aproximarse sin GPS, confiable, porque los mapas del pasado ya no corresponden al territorio del presente?
Spinoza nos diría que comenzamos por fortalecer nuestras capacidades internas, por desarrollar resiliencia mental y emocional que no dependa de circunstancias externas, por cultivar comunidades de apoyo mutuo basadas en valores compartidos, no solo en intereses materiales, por mantener viva la llama del pensamiento crítico, incluso cuando todo conspira para apagarla. Nos diría que no esperemos que líderes carismáticos nos salven, ni que movimientos de masas resuelvan nuestros problemas, porque la verdadera transformación comienza en individuos transformados que luego transforman sus comunidades locales, que eventualmente transforman sociedades enteras, no de arriba hacia abajo mediante decretos, sino de abajo hacia arriba mediante ejemplo y persuasión. Y nos diría algo más, algo profundamente consolador y profundamente perturbador a la vez, que todo esto ya ha pasado antes, que las civilizaciones emergen y colapsan, que los imperios suben y caen, que las certezas se construyen y se derrumban, y que a través de todo este ciclo, la naturaleza continúa siendo lo que es, indiferente a nuestros dramas humanos, perfecta en su necesidad. Y que hay algo liberador en reconocer esto, en ver nuestras ansiedades particulares contra el telón de fondo de la eternidad, en comprender que lo que nos parece catastrófico desde nuestra perspectiva limitada es simplemente cambio visto desde la perspectiva de la naturaleza infinita. No estamos obligados a tener éxito según los estándares convencionales, solo estamos obligados a vivir con integridad, a pensar con honestidad, a actuar desde comprensión. Y si hacemos eso, entonces, independientemente de los resultados externos, habremos alcanzado lo que Spinoza llamaba libertad, ser causa adecuada de nuestros propios efectos. Actuar desde nuestra propia naturaleza en lugar de ser empujados por fuerzas externas que no comprendemos. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Esta afirmación que ha recorrido toda nuestra reflexión alcanza ahora su resonancia más profunda, porque no es solo una afirmación sobre hechos históricos o científicos, sino sobre la estructura misma de la existencia, sobre el hecho de que la realidad tiene primacía sobre nuestras ficciones sobre ella, que puedes negar la gravedad, pero si saltas de un edificio caerás igual, que puedes negar el cambio climático, pero el clima cambiará igual, que puedes negar las consecuencias de tus acciones, pero las consecuencias llegarán igual. Y esta impersonalidad de la naturaleza, que puede parecer fría o cruel, es también nuestra salvación, porque significa que hay algo sólido bajo nuestros pies, algo que no depende de opiniones o narrativas, algo real que podemos conocer y en ese conocimiento encontrar estabilidad. Y finalmente, mientras estas palabras llegan a su conclusión, mientras el flujo de ideas que ha corrido por miles de palabras encuentra su desembocadura, te dejo con la invitación más importante que Spinoza nos hace. Piensa por ti mismo. No aceptes nada porque yo lo diga o porque Spinoza lo dijo o porque cualquier autoridad lo afirme. Examínalo con tu propia razón, evalúalo con tu propia experiencia, acepta solo lo que sobreviva a ese escrutinio y rechaza todo lo demás. Porque solo así, pensando genuinamente por ti mismo, puedes ser verdaderamente libre. Solo así puedes participar en esa conversación eterna de mentes que buscan comprender. Solo así te conviertes en heredero legítimo de la tradición que Spinoza ejemplificó. La tradición de la razón sin concesiones, del pensamiento sin miedo, de la búsqueda implacable de verdad donde quiera que conduzca. Y que al compartir estas reflexiones con otros, al escribir en los comentarios desde donde nos acompañas en este momento de transición histórica, al pasar estas ideas a amigos y familiares, con el deseo de que las bendiciones fluyan a través de las redes de comprensión compartida, estés participando en algo más grande que cualquier individualidad, en el proyecto colectivo de iluminación que comen
Fue cuando el primer humano hizo la primera pregunta genuina y que continuará mientras existan humanos capaces de asombrarse, de dudar, de buscar, de comprender. Esta es la verdadera inmortalidad que Spinoza alcanzó. No la supervivencia del cuerpo, sino la persistencia de las ideas. No la continuación de la persona, sino la perpetuación del pensamiento que esa persona liberó al mundo. Y con esto terminamos. No porque la historia termine, sino porque toda narración debe encontrar su punto de cierre, sabiendo que el cierre es artificial, que las preguntas permanecen abiertas, que el pensamiento continúa más allá de las palabras. Spinoza murió en 1677, pero no murió. Vive cada vez que alguien se atreve a pensar libremente, cada vez que alguien elige verdad sobre comodidad, cada vez que alguien comprende algo que antes no comprendía y en esa comprensión encuentra alegría. Y esa vida multiplicada en millones de mentes a través de los siglos es mucho más real y más valiosa que cualquier vida individual finita. La verdad no puede ser enterrada para siempre, porque la verdad es lo que permanece cuando todo lo demás pasa. Y nosotros, tú que lees o escuchas esto ahora, yo que lo escribo, todos somos vehículos temporales de algo eterno, ondas en el océano infinito de la naturaleza que por un momento brilla con la luz de la conciencia antes de disolverse de vuelta en la totalidad de la que nunca estuvo realmente separada. Y eso es suficiente, eso es todo, eso es perfecto.